Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de mitos y leyendas, o mejor dicho, de situaciones sobrenaturales, paranormales, que han ido desapareciendo poco a poco de los medios de comunicación y que hoy en día cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de sectas satánicas, de chupacabras, de los ovnis, abducciones extraterrestres, etcétera, parecería como que ya están pasados de moda, parecerían que ya no existen más este tipo de hechos, posesiones satánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de este tema, sé que seguramente va a ser muy interesante para ustedes. Así que vamos a iniciar. Les agradezco obviamente que me acompañen en una emisión más de John Misterio de Solo para tus oídos. Hoy ando un poquito delicado de la garganta. Los cambios de clima o de temperatura me afectan mucho, pero bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre saludándolos, deseándoles que se encuentren muy bien y bueno, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas para hablar de estos temas que tanto nos genera un interés, tanto nos interesan, ¿verdad? Que estamos escuchando este programa. Así que prepárate, ya sabes, si te vas a preparar un café, este es el mejor momento para que lo hagas. O si te quieres acostar en tu sala, acomódate ahí, ponte una cobija arriba y escucha con atención mis palabras. Así que vamos a iniciar, obviamente, con estos temas de los misterios que parecerían que ya pasaron de moda y algunos efectivamente ya pasaron de moda, ya no están vigentes y quedan solamente en el recuerdo de los amantes de estos misterios. ¿Cuáles serían? Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya vamos a iniciar, vamos a hablar de estos temas. ¿Cuáles serían esos misterios que podríamos decir que ya fueron, que ya no se han mencionado más porque ya no hay casos? Yo creo que uno de estos casos o uno de los hechos, perdón, uno de los misterios que ya muy poco se ha mencionado o que se habla de él es precisamente el Bigfoot, el pie grande. Hoy en día, en pleno siglo XXI, yo creo que ya nadie menciona o nadie habla de que se han dado avistamientos del famosísimo Yeti, el pie grande, el Bigfoot. Este mitológico ser o este monstruo ha recibido diferentes nombres porque sus apariciones se dieron en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Se hablaba del eslabón perdido, del pie grande, del Sasquatch, del Bigfoot, del Yeti. Es decir, hubo una época en los años 70, 60, 70, que en diferentes partes del mundo se hablaba de la presencia de un extraño ser que parecía un gorila gigante, pero con rasgos humanos. De hecho, inclusive se hicieron series de televisión, una serie, me acuerdo, una serie de los años 80, donde el personaje principal era precisamente el Yeti. Y este Yeti era un ser amigable que vivía con una familia norteamericana, estadounidense, y el Yeti pues, era un miembro más de la familia. Así como ocurrió con el extraterrestre Alf, que llegó del espacio exterior y se integró a esta familia, pues así pasaba con el famosísimo Yeti. No me acuerdo sinceramente cómo se llamaba esta serie de televisión, pero inclusive se hizo una serie de televisión con el famosísimo Yeti. Evidentemente las probabilidades, las posibilidades de que existiera el Yeti eran muy grandes, ya que
como siempre lo he dicho en diferentes programas que he realizado para ustedes, las probabilidades de que existan estos seres son altas porque en el planeta Tierra hay una gran diversidad de vida en todos lados. Es decir, hay especies que inclusive la zoología sigue descubriendo, que siguen obviamente investigando, y en un planeta tan chiquito como es el planeta Tierra, sorprende la gran cantidad de animales que existen en todos lados, ¿no? En el mar, en la tierra, en el aire, pues hay una gran diversidad de vida en este planeta. Por lo tanto, una especie más o una especie menos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que ese famosísimo Yeti o el Sasquatch o el pie grande podría tratarse de algún chimpancé o de algún gorila que no ha sido todavía estudiado, que todavía no ha sido investigado por la zoología, y podría tratarse obviamente de un animal que todavía sigue por ahí escondido, ¿no? O sea, parecería increíble que en pleno siglo XXI haya todavía especies que todavía no son descubiertas o estudiadas, analizadas, pero esto es posible, esto puede ser una realidad. Hay muchos animales que quizá han evolucionado, que siguen todavía evolucionando y que posiblemente estén ocultos. Seguramente viste recientemente la película de King Kong contra Godzilla, donde se habla que en el centro de la Tierra hay otro mundo y se maneja esta posibilidad de que King Kong haya venido del centro de la Tierra y todo este rollo. Y realmente no se han realizado tantos estudios sobre el interior de la Tierra. ¿Qué habrá en el centro de la Tierra? Pues quién sabe, ¿no? Realmente no se ha investigado mucho, porque a lo más que han llegado, a lo más que han perforado la corteza terrestre han sido 12 kilómetros de profundidad. Es lo más que han hecho, esto en Rusia, y más allá no han pasado. ¿Qué habrá en el centro de la Tierra? Es un gran misterio. Pero bueno, parecería que hoy en día hablar del pie grande ya pasó de moda. De hecho, ya no hay reportes, ya no se han dado avistamientos. Y recuerden que la única filmación que existe es de un señor que se llama Roger Patterson, creo, de Washington, D.C., del famosísimo Sasquatch, del pie grande. Es una filmación de los años 70 y que después de tantos años se dijo o se ha comentado que es un fraude, que en realidad se trató de una persona disfrazada que fue contratada por este señor George Patterson para que se pusiera un disfraz de un gorila y que obviamente buscaran engañar a la gente con esta evidencia del famosísimo pie grande allá en Washington, D.C. Otro animal, o mejor dicho, otro monstruo que también ya pasó de moda y que no hay reportes de avistamientos, es obviamente el monstruo del lago Ness, el famosísimo Nessie, que es obviamente contemporáneo al pie grande. Parecería que en los años 70, 60 y 70, cuando se hablaban de estos monstruos o de estos mitológicos seres, pues había mucha acción en aquellos años. Ya no se ha hablado de ningún avistamiento. Curiosamente, en el lago Ness, pues ya ha disminuido la cantidad de personas que acuden cada año, porque ya no hay reportes. Parecería que el famosísimo Nessie ya falleció, ya no existe y por lo tanto ya no se le ha visto. ¿Qué otro ser? Bueno, pues hay muchos seres, monstruos. El hombre polilla, por ejemplo, también. Ya no hay reportes del hombre polilla. Ya no se ha mencionado que lo hayan visto. Y estos seres o estos monstruos parecería entonces que ya no existen, al igual que el chupacabras.
El chupacabras, hay que recordar que el chupacabras tuvo su apogeo en los años 90 y muchos dicen y muchos declaran y muchos aseguran que realmente el chupacabras fue una invención de un expresidente de México para darnos a tole con el dedo. Pero realmente los ataques del chupacabras ya se habían registrado en los años 70, es decir, ya desde los años 70 se hablaba del chupacabras, ya había algunos reportes o algunos casos muy interesantes que en ese momento se le llamaba el demonio de Moca, en la población de Moca en Puerto Rico, pero en los años 90 tuvo su boom, tuvo su moda, su apogeo. Después fueron disminuyendo los reportes de los ataques del chupacabras hasta que desaparecieron. Y fue como por el año 2011 cuando hubo otros reportes, se dieron otros casos del chupacabras, pero para los medios de comunicación ya no era rentable, ya no era jugoso hablar del chupacabras, de hecho dejaron de mencionarlo, a pesar de que sabían que había alguno que otro caso, ya ni lo mencionaban obviamente, en sus diarios o en los noticieros, porque decían, bueno, ya, si damos esta noticia de que en este rancho se dio un ataque del chupacabras, pues van a decir que hemos retrocedido en el tiempo y no vale la pena ya mencionar más al chupacabras. Entonces, el chupacabras, a pesar de que se han dado uno que otro reporte, ya los medios no lo mencionan porque lo consideran obviamente pasado de moda. De igual manera, los ovnis, los objetos voladores no identificados, que posiblemente sean de origen extraterrestre, a pesar de que muchas personas han visto y que se siguen reportando algunos casos, ya los medios de comunicación no los informan. De hecho, hace como 2 años yo tuve un avistamiento a plena luz del día de varios objetos voladores no identificados, y yo sé que muchísimas personas más vimos eso y no salió en las noticias. Nadie habló de ese hecho, que hasta el día de hoy para mí pues sigue siendo muy interesante, y que posiblemente hayan sido de otro planeta, ¿ok? También ya no se mencionan y no se hablan ya de sectas satánicas, del ocultismo, como que el ocultismo ya pasó de moda. Yo recuerdo en los años 80 que inclusive en misa nos prohibieron escuchar música rock and roll, nos prohibieron escuchar grupos, e inclusive grupos como Kiss, porque decían los sacerdotes que estos grupos eran satánicos y que en sus canciones habían mensajes subliminales, mensajes ocultos, que tenían la intención de convertirnos en adoradores del diablo, ¿no? Entonces, nuestros papás nos prohibían escuchar al grupo Kiss. Esto sucedió evidentemente. También, pues obviamente en los 80 se vivió en México el apogeo o el boom, o no sé, la histeria de los grupos satánicos. De hecho, en el 89, si no mal recuerdo, fue el caso de los llamados narcosatánicos en México. Capturaron a Sara Aldrete y pues Adolfo de Jesús Constanzo, que era el líder de los narcosatánicos, se quita la vida junto con el Toby, creo, que era su cómplice. Y a cada rato se hablaba del satanismo, se hablaban de sectas satánicas, porque evidentemente no eran los únicos, no eran las únicas sectas que existían en México, habían varias, y pues al parecer con la desintegración de los llamados narcosatánicos se le dio el carpetazo final a este tema de los satanistas. Y lo interesante de todo esto, y más que lo interesante, lo peligroso de todo esto, es que los grupos satánicos siguieron operando, siguieron obviamente activos, y hoy en día, yo no sé, me quiero imaginar, no me consta, yo no me dedico a investigar sectas satánicas ni nada de este tipo, pero yo me imagino que deben de continuar, deben de seguir activos
estos miembros satánicos. Y bueno, si quieren escuchar más historias de grupos satánicos o de cómo son estas organizaciones, yo les recomiendo ampliamente la entrevista que le hizo Juan Ramón Sáenz a César Neftalí. Seguramente la van a encontrar en YouTube. Búsquenla así, César Neftalí, Juan Ramón Sáenz. Y en esta entrevista César Neftalí habla de cómo fue recluido, todo lo que vivió en esta secta satánica, que por cierto no da nombres, no menciona nombres ni da direcciones, solamente dice que él perteneció a un grupo satánico. Y me parece, aparte de interesante, me parece algo que es de mucho cuidado y de mucho miedo, porque si estas bandas o estos grupos continúan y existen todavía, pues hay que tener muchísimo cuidado, queridos amigos. Bueno, hasta aquí llegamos con este breve programa de Solo para tus oídos. Hoy quise hablar nada más, así breve, de esos misterios que han desaparecido ya. Ya desaparecieron y quién sabe si algún día volvamos a escuchar que aparece el chupacabras o pie grande, o si vuelve a aparecer, obviamente, pues el monstruo del lago Ness y todo esto. Las abducciones extraterrestres también es algo que se vivió mucho en los años 70 y que conforme fue pasando el tiempo ya nadie habla de ser abducido por seres venidos de otras galaxias. Pues bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Hasta luego.